Muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Bravo, encargado de este espacio cultural. En nombre de la Municipalidad de Victoria, nuestro alcalde Javier Jaramillo, del Consejo Municipal, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta jornada que nos encuentra en un ejercicio siempre necesario, y un ejercicio siempre necesario sobre todo en nuestra comuna de Victoria, en el sentido de que no tenemos, hasta donde yo entiendo y hemos revisado todos cada uno la bibliografía de nuestra ciudad, una historia que sea capaz de hacer la narrativa completa de nuestro desarrollo como comuna. Han habido esfuerzos, por supuesto. Hay, aprovechando Don Tránsito acá, gente como Don Tránsito Bustamante, que se esforzó mucho en escribir la historia de nuestra ciudad. Anel Padilla, recuerdo otros. Don Víctor Vinet, que hasta hace no mucho también participaba en actividades culturales de acá, también fue alguien quien se esforzó por fijar un poco la historia de nuestra ciudad. Esfuerzo más reciente recuerdo en Gabriela Enríquez y así otros, pero nuestra historia no tiene un correlato oficial que pudiéramos decir, que pudiésemos entregar, por ejemplo, y compartir con los estudiantes. Siempre es bueno detenernos a conversar un poco de nuestra historia y hablar de lo que ha sido este desarrollo de nuestra comuna de Victoria. Por lo mismo, gracias a consecuencia de esta serie de relatos aislados que de una u otra forma han buscado describir el desarrollo de nuestra ciudad, es que ser parte de estos encuentros es súper necesario y súper importante, porque tenemos la oportunidad, como pocas veces ocurre, de poder ser testigos de una narración histórica de nuestra comuna. Y quizás ahí comenzar a encontrar un primer paso para fijarla de una forma en que ya no sean ecos que nos hablan de un pasado, sino que sean textos que se afirmen en un presente para las futuras generaciones. Por tanto, en este primer esfuerzo, queremos agradecer a don Nivaldo, que va a ser el anfitrión de esta jornada y que va a desarrollar esta charla que se ha denominado Museo del Tiempo. A todos ustedes por estar acá, muchas gracias y bienvenidos. Lo dejo con don Nivaldo Bretón. Gracias, Andrés, por la presentación. Y agradecer, antes que nada, a todos los asistentes que han venido a escuchar la historia de nuestra ciudad, que es Victoria. Yo les comento que siempre, tal vez como decía Andrés, hay muchos literatos, muchos autores, muchos historiadores que han hablado de nuestra historia, que generalmente poco sabemos de lo que ha sucedido en nuestra ciudad desde la fundación de 1881, o incluso qué pasó antes del 1881 de la ocupación de la Araucanía. Entonces yo creo que es un momento, y yo siempre le quise dar un carácter al Museo del Tiempo, el sello, que sea un museo de reminiscencias, de nostalgias, y que sea un museo coloquial. La verdad, las cosas que hay muchas cosas que yo incorporo al museo que no están en los libros, y no es que sea algo extraordinario o no, porque principalmente el museo se asiste y se van incorporando el feedback y el conversatorio de todas las personas que van participando, y esa interacción me permite y nos permite conocer cosas que no están en los libros de historia. Entonces yo lo que quise hacer fue un museo con la veracidad de que sí, la historia que voy a relatar es fidedigna, pero dándole el carácter, ese carácter coloquial. Es lo que veo yo en ustedes como seguidores. Cuando yo publico una imagen, publico una situación, publico una casa y escucho todos los relatos de ustedes de afección, de cariño, de recuerdos, no se imaginan ustedes cómo pasa por mi mente esa persona que me está retroalimentando lo que está viviendo en ese momento. Yo lo que me propongo en esta presentación como objetivo primario, entregarles el relato de la historia de Victoria, mostrarles diapositivas, imágenes, pero que ustedes suelten su imaginación y transitemos por el pasado. Yo siempre me pregunto, alguien pasa por calle Pisagua, alguien pasa por calle Chorrillo, ¿sabe toda la historia
historia que hay detrás de esas calles? Si alguien pasea por la Plaza Pinto, ¿sabe alguien qué fue la Plaza Pinto? Entonces, eso es lo que yo quiero en este museo, que ustedes hagamos recorrer esa parte, esa historia, y que muchos de ustedes han ido consolidando, y se los agradezco enormemente, toda la estructura de este museo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿en qué se va a desarrollar? Vamos a ver un prólogo muy cortito que pasó antes de la fundación de Victoria del año 1881, porque Victoria no parte en 1881 como única ciudad y empieza su fundación. Entonces vamos a hacer un prólogo muy limitado y ahí vamos a entrar de lleno al año 1881 con el fundador Bernardo Muñoz Vargas, y ya vamos a ir transitando por lo más emblemático de Victoria: arquitectura, familias, casas, economía, desarrollo, autoridades y todos los grandes literatos, novelistas, personajes intelectuales que tenemos en Victoria. Cuando a Victoria se le designa el nombre Victoria la Culta, no es casualidad. No es casualidad. Es y fue Victoria la Culta. Y lo vamos a ver más adelante el porqué. Cosas que nosotros no sabemos, gente tremendamente importante que estudió o que estuvo acá y después grandes ocupaciones afuera en el extranjero y no lo sabemos. Y vamos a ver por qué nace Victoria la Culta, por la Escuela Normal, que la vamos a ver también más adelante. Yo los invito ahora entonces que empecemos a revisar. En el año 1861-1862 empieza la ocupación de la Araucanía. ¿Qué es lo que es la ocupación de la Araucanía? Aquí teníamos un paréntesis geográfico, que era, ¿no es cierto?, en el Puente Mayeco, y acá no había absolutamente ninguna ciudad. Era un estado independiente que era de la etnia mapuche, ¿no es cierto? Y desde el año 1861 en adelante, se empiezan a fundar las ciudades en la Araucanía. Es decir, empieza a haber una intervención, una administración y una construcción del Estado de Chile en la Araucanía. ¿Ya? Entonces, en 1861 vamos a hablar de presidentes o administradores como José Joaquín Pérez, como Francisco Federico Errázuriz, que estuvieron justamente antes de la fundación de Victoria y que fueron en ese momento, eran una línea de consenso entre liberales y entre conservadores. ¿Ya? Entonces, eso para que ustedes imaginen un poco qué es lo que había antes de la fundación de Victoria. Y las primeras ciudades que se empiezan a fundar son mucho antes que Victoria, por ejemplo, Angol, Trayen, parte de la costa, Coyipulli, todas las ciudades se fundaron antes que Victoria. Si seguimos avanzando, y en el año 1881 se funda Victoria. ¿Pero por qué se funda Victoria? Porque en el año 1879 se inicia la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? En el año 1879. Y en el año 1881, Chile ingresa en la batalla de Chorrillos y en la batalla de Miraflores a Lima, o sea, ingresa a la misma capital de Perú. En ese momento, estando en desarrollo la Guerra del Pacífico, Chile tenía la guerra ganada. O sea, ya había una ocupación y la guerra, como bien usted sabe, termina poco en el año 1883. Cuando en el año 1881 se gana la batalla de Miraflores y de Chorrillo, ya es un triunfo. Y nace la idea de parte de Cornelio Saavedra, de Gregorio Urrutia, que ven que la zona acá estaba totalmente, había mucha insurgencia de parte de los mapuches. Entonces dicen, es el momento para empezar a fundar y a colonizar, porque de lo contrario, desde el punto de vista económico, social y todo, va a ser una mala práctica que no lo hagamos. Entonces eso ocurre en la batalla, en la Guerra del Pacífico en 1881. Parte una expedición en el año 1881, 600 militares desde Angol, 100 de la Guardia Nacional, que es una especie de como es carabinero, y
forman y llegan el fortín de Victoria que está en la cárcel. ¿Ah? Ahí se instala Bernardo Muñoz Vargas. Les aclaro también una cosa. Antes de Bernardo Muñoz Vargas, todo estaba planificado para que la fundación fuera por Gregorio Urrutia. Pero momentos antes, de días de la fundación que le iba a hacer Gregorio Urrutia, hay un levantamiento de mapuches en el Cerro Ñelol, en Temuco. Y Gregorio Urrutia se le encomienda y él como militar va inmediatamente a tratar de aplacar y a controlar todo lo que estaba ocurriendo en el Cerro Ñelol. Y Gregorio Urrutia mandata, en este caso a Bernardo Muñoz Vargas, para que se haga el cargo del fortín y funde Victoria. ¿Ya? En base a eso se levantan tesis, por ejemplo, ¿quién fue el fundador? Fue Gregorio Urrutia, fue Bernardo Muñoz Vargas, y tenemos un trabajo muy serio, un levantamiento que hizo don Tránsito Bustamante como escritor, como periodista, y él fue el primero que plantea esta tesis y dice, bueno, ¿quién fue el fundador de Victoria? Yo tengo todos estos argumentos para decir que fue, en este caso, Gregorio Urrutia. Pero para no entrar tampoco más en detalle de eso, en la historia está el registro que el fundador de Victoria es Bernardo Muñoz Vargas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a empezar aquí, ya estamos, tenemos el fortín, ¿no es cierto? Se instalan las fuerzas, empieza la lucha contra los mapuches, y al poco andar, no se olviden que entonces el fortín estaba en la esquina de la cárcel. ¿Y qué empieza a ocurrir ahí en la esquina de la cárcel? Los prisioneros son recluidos ahí en esa misma esquina, y se empieza y de ahí nace la cárcel de Victoria, ¿ya? Porque son recluidos todos los prisioneros. Y un poco más adelante acá tenemos la Plaza Pinto, obviamente que todos la conocemos. Aquí estamos por ubicación en calle Baquedano, y acá tenemos la calle Miraflores. Aquí hay ciertas dudas con respecto a si estas construcciones estaban ahí o estaban allá. De acuerdo a los estudios fotográficos, no coincide de que esto estaba en la otra calle de acá de la Plaza Pinto. Y por estudios directamente de los mercedarios, ellos me confirmaron que era en Baquedanos con Miraflores. Entonces, bueno, ahí hay dudas, pero la fuente de información que tengo es de la congregación de los mercedarios. Por lo tanto, en esta... Todavía no, por favor, lo vamos a repetir aquí. Vamos a repetir aquí, entonces, aquí estaba la iglesia de la Merced, aquí estaba el Colegio San Ramón, que posteriormente es el colegio del instituto, pero cuando se instalan en la calle donde están actualmente, ¿no? Entonces, los mercedarios llegan a Victoria en el año 1929, ¿ya? Y en el 1930 hacen estas construcciones, esta iglesia y esto. Y en 1933 un gran incendio destruye esta iglesia, destruye todo eso y se hace una donación del terreno donde actualmente está la iglesia de la Merced y donde está el Instituto de Victoria. Y hay parte del instituto y lo funda, todos sabemos, el reverendo José María Sangüesa. Y hay parte del colegio instituto. Pero estos son los inicios de la Plaza Pinto. Entonces, cuando yo pienso, y nosotros pasamos por esta plaza, vemos la relevancia y la importancia que tiene. Es decir, aquí nace Victoria. El fuerte estaba un poco más allá, donde está la cárcel actualmente, y aquí nace Victoria y se llama la Plaza de Armas. ¿Y por qué se llama la Plaza de Armas? Porque todos los movimientos militares durante este desarrollo de la fundación y del fortín se hacían aquí. Desarrollos, prácticas militares de armas, entonces se le designa la Plaza de Armas. Por lo tanto, la primera plaza de armas y genuina es la Plaza Pinto y no la Plaza José Manuel Balmaceda. Después se le designa a la Plaza Balmaceda también el nombre de Plaza de Armas, pero la primera plaza es la Plaza Pinto, la segunda es la Plaza Balmaceda y la tercera es la Plaza de Federico Errázuriz, que estaba en Prat, donde estaba la población de particular. Ahí, esa es la tercera plaza, y Errázuriz en ese momento fue presidente y administrador previo a la fundación de Victoria, antes de Pinto. La próxima, por favor, vamos a ir viendo. ¿Quién hace los primeros trazados
con respecto a la Plaza de Victoria y las primeras casas fue Bernardo Muñoz Vargas. Él fue el encargado, el que empieza a hacer estos trazados y cómo iban a quedar las manzanas, cómo iban a quedar las calles. Y él mismo, como fundador, se hace cargo de hacer un puente en el Bajo Traiguén, un puente muy precario, obviamente por las condiciones, pero era donde la gente podía pasar en el valle del Bajo Traiguén y movilizarse. Eso también lo hace Bernardo Muñoz Vargas. Se empiezan a construir las primeras casas en estas manzanas, y a quienes se le otorgan estas primeras casas es a los de la Guerra del Pacífico, a soldados de la Guerra del Pacífico que ya de alguna forma estaban siendo dados de baja o por diferentes motivos, se le empieza a entregar también aquí casas a ellos. La próxima, por favor. Antes que se me olvide, cuando se hace este trazado, y como estábamos en pleno desarrollo, el 81 en la Guerra del Pacífico, a las calles se le designa el nombre de héroes y batallas. Entonces las calles las que estaban de oriente a poniente, de oriente a poniente estaban los héroes, y en el otro sentido, de norte a sur, estaba el nombre de las batallas. Todo esto se va plasmando por la Guerra del Pacífico. Entonces, por lo tanto, como consecuencia y como triunfo de la Guerra del Pacífico, queda en Victoria. Entonces tenemos cuáles son las principales calles de la calle de la Plaza Pinto: Miraflores y Chorrillo, que fueron las dos batallas más importantes que nos permitió, porque uno es partícipe como ciudadano, nos permitió ganar la Guerra del Pacífico. Entonces queda el nombre de, en ese momento, Victoria. ¿Por qué no Victoria? Ganamos la batalla de Miraflores, ingresamos a Lima, tenemos a los peruanos ya no estaba Tarapacá, ya no estaba Antofagasta, o sea, la guerra ya estaba ganada, pero la guerra estaba en desarrollo. Que algunos piensan, cuando se hizo la Fundación de Victoria, la guerra estaba, pero ya era un trámite más que nada de los 2 años que quedaban. Entonces, insisto, aquí tenemos donde estaba la iglesia, los mercedarios, llegan en el año 1929, construyen esto en 1930, se quema y ahí se van actualmente donde está el instituto y donde está la iglesia de la Merced. Nivaldo, disculpa, Cuéntame. pero antes hubo como donde estaban los seminaristas mercedarios, que era al frente de la casa de Winton Sagredo. Funcionó varios años, hay un ¿En qué seminario. año eso más o menos? 55 al 60. Pero muy después, claro. Ya. Puede ser, claro. No, como un seminario mercedario ahí también. Puede ser, claro. Sí. Esto estamos hablando del año 1900. Claro, exactamente. Cuando llegan los mercenarios en 1929, llegan acá a Victoria. Okay. No a Chile, porque los mercenarios fueron las congregaciones que primero llegaron a Chile junto con los jesuitas y junto con los capuchinos. ¿Te fijas? Pero a Victoria llegan en 1929. En cambio, las monjas de la Santa Cruz llegaron en 1911. O sea, llegan mucho antes que los mercedarios, y por eso el Colegio Santa Cruz por eso el Colegio Santa Cruz parte en el año 1911, que lo vamos a ir viendo más adelante. Nivaldo, ¿Sí? una acotación. Hay que recordar que estamos hablando de 1900. ¿Qué pasaba en esa plaza? Esa plaza se extendía, era una planicie hasta Chorrillo, más o menos. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí llegaban los arreos que venían de Argentina. Exacto, Y se así es. utilizaba también como cancha de carrera. Exacto. Era el lugar comercial como La Vega, una cosa así, donde se reunía toda la parte comercial de Victoria, porque ahí, como en otros pueblos donde hubo ¿cómo se llama? La primera instalación militar, Claro. se unía la ciudadanía, lo que pasó en Temuco. Muy interesante, y se me adelantó usted, señor. La calle Chorrillo. Que lo veía pasar los 29. La calle Chorrillo, como dice, fue la más importante, porque estaba el aparcamiento de carretas y de bueyes, porque ahí toda la gente traía su comercio. Entonces, por eso la calle más importante, donde el núcleo de Victoria, la génesis, y donde se desarrolla Victoria, es justamente de la Plaza Pinto,
Y también, como dices tú, había tránsito de animales y todo de Argentina. Y no olvidemos que la calle Chorrillos, a ver, hablemos, fue una pseudo carretera, ¿ya? O sea, los autos traficaban por Chorrillos, llegaban hasta la línea de Gringel, ¿no es cierto?, entraba Roberto Gringel, y ahí por Saavedra, y tomaban la carretera de Púa. Entonces sirvió en un momento también, la carretera no olvidemos que es de 1960. Entonces fue una calle sumamente importante. No olvidemos que en Chorrillos vivió Bernardo Muñoz Vargas, en la esquina donde actualmente fue una casa que fue del doctor Vela, después fue de, no me acuerdo quiénes son los otros nombres. Bernardo Muñoz Vargas vivió ahí, en la esquina. Y en la otra esquina, en la plaza, vivió don Federico Vater, ¿no es cierto?, que era un colono suizo que nació en el año 1881 y falleció como en el año 1960, y él fue un filántropo de Victoria que ayudó y cooperó con toda la ornamentación de la Plaza Pinto. Además, vendía cerveza en esa esquina, en esa casa de lata que está ahí, y el hospital estaba en ese momento del año 51 al 61, y cuando las mujeres tenían hijos y todo, todos los maridos se iban a la esquina a tomar cerveza, porque tenía una muy buena cerveza artesanal, incluso la tenía en un sótano. Entonces era un lugar también de pecaminoso. En la Plaza Pinto también existió la Casa Francesa. La Casa Francesa era una cadena de unos vascos que era Pedro Tiista. Y ellos tenían en Angol, en Trayén, y en Victoria también tenían en la Plaza Pinto la Casa Francesa. La Casa Francesa había pala, picota, papas, había de todo, porque era lo único que había en ese momento. Y la gente, los campesinos, se juntaban y era un centro social para conversar de lo que estaba pasando y todo eso. Eso pasaba también ahí en la Casa Francesa. Antes que se me olvide, la Plaza de Armas. Imaginen ustedes salir a de la Plaza Pinto, digo Plaza de Armas, a las 6 de la tarde, se escuchaba inglés, francés, alemán, italiano, una serie de idiomas. Porque ya Victoria era la Torre de Babel. Ya habían llegado los colonos en el año 1883, y colonos que eran suizos, alemanes y franceses, ya habían llegado ingleses, llegaron muchos vascos y otras nacionalidades. Entonces esa explanada de la plaza era un centro social donde se escuchaba todo tipo de idioma. Imagínense, esa era la Plaza Pinto, que en un momento se le llamó peyorativamente la Plaza de los Perros, porque no se hacía absolutamente nada con esa plaza, y es nuestra Plaza de Armas. Bueno, esto ya de alguna forma lo pasamos, lo que habíamos conversado un poco del Fuerte Victoria. Aquí voy a tener muy poco, pero es penoso. Esa es la verdad de las cosas. Esto es lo que tenemos nosotros actualmente en nuestra ciudad, lo que fue el Fuerte Victoria, donde estuvo el Fortín, donde se inició Victoria, donde se logró la ocupación y todo acá, y esto es lo único que tenemos. ¿Ah? Es como quien dice que aquí, no sé, está cerrado, mañana abrimos. Una cosa pero totalmente, lo encuentro, aquí ¿qué debería haber? Debería haber algo de cultura, debería haber un centro cultural. Si aquí nace Victoria, aquí está el Fuerte, ¿cómo vamos a tener eso? O sea, un europeo, no admiten algo así. Y yo le pregunto en Victoria, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? No sé, pueden estar la cárcel ahí, pero no existe el conocimiento ni menos tampoco la dedicación y la responsabilidad a quienes le corresponden. Aquí me voy a detener muy breve también. Esta es una reunión de un ingeniero belga, que era Verniore, que muchos de ustedes ya lo he escuchado porque editó libros, dos libros que se rescataron de él también en el Museo de Francia. Y este ingeniero belga, imagínense, llegó a Chile de 26, 27 años y lo trajo el gobierno de Almacea para construir la línea férrea desde Coyhaique desde Victoria hasta Tolten. Y él fue el encargado. Y él tuvo que, ingeniero belga, trabajaba con mapuches, mapudungún y belga, y tenía que entenderse todo el día, porque eran sus operarios y todo. ¿Qué dijo Verniore? Tengo que aprender mapudungún, no le puedo exigir a los mapuches que aprendan belga. Por lo tanto, él pagó a un mapuche para aprender el mapudungún y poder empezar a entenderse. Esta es una foto fabulosa. Están haciendo pruebas, ¿cómo se llama esto? De contacto. Que en ese momento, no les voy a contar toda la historia porque
Berniori, gran parte que nosotros sabemos de toda nuestra historia es por Berniori, que fue un ingeniero belga, que más que ingeniero fue un historiador, y se llevó libros de apuntes realmente extraordinarios. Y afortunadamente fueron rescatados en el Museo de Francia y después se hicieron 2 o 3 ediciones que las tenemos acá también. Colegio Santa Cruz. Aquí también vamos a ser bien breve. Uno de los colegios, por favor, no quiero dar orden de que hay un colegio más importante, otro menos, no. Es sencillamente de acuerdo a la cronología, y todos los colegios tenemos colegios acá públicos y colegios que fueron tremendamente importantes. El Colegio Santa Cruz partió en el año 1912 y llegaron las hermanas de la Santa Cruz, ingresaron por el Estrecho de Magallanes, por Punta Arenas, se alocaron en La Unión y Osorno, y al poco andar la madre Carlota Aldeguer mandató a la Carlota Andreoli para que fundara el Colegio Santa Cruz en Victoria. Y en el año 1911 parte el Colegio Santa Cruz de Victoria con las hermanas de la Santa Cruz, que eran monjas suizas, algunas suizas e italianas, por razones que también están en Suiza. Eso fue lo que ocurrió con el colegio. Este colegio tuvo mucha trascendencia porque fue un colegio tremendamente que ayudó mucho a la sociedad, un colegio de mucha filantropía. Crea un internado ya en el año 1940 y tanto para todos los alumnos de rurales, y todo eso era sin costo, era gratuito. Entonces fue un colegio tremendamente importante, el Colegio Santa Cruz, en el año 1911, su fundación. La capilla de la iglesia se construye mucho después por una donación directa de Suiza, donde ellos dicen: nosotros vamos a construir una capilla, y todo lo que ustedes la conocen es una capilla de una arquitectura, de una mística realmente muy bonita, que vale la pena de todas maneras conocerla, y de vez en cuando confesarse también. Aquí tenemos imágenes, así que les voy a pasar más rápido, que son alumnas del Colegio Santa Cruz en el año 1953. Yo cuando publico estas fotos en el museo, es increíble, se llena. Oye, pero mira, ahí está la Gladys, no, si la que está al lado es la Paula, no, y acá está la monja que nos hacía esto. O sea, toda una historia. Y yo por eso les comentaba adelante, o sea, ese feedback que uno tiene, insisto, no está en los libros, son los testimonios de ustedes. Sino, ¿de qué forma podría hacer eso? Y por eso digo, la diferencia del Museo del Tiempo no es una historia dura, es una historia de emociones, de reminiscencia y de testimonios que todos los victorienses hemos vivido en diferentes épocas, no importa. Y las generaciones de ahora tienen la oportunidad de ver cómo era todo eso y les cuesta imaginarse, pero es comprensible. Pero a veces hay que romper el pasado un poco, meterse, y ayuda mucho. Y después tenemos, bueno, otras fotos que son también avancemos, que son del Colegio Santa Cruz también, los comedores antiguos del Colegio Santa Cruz. Con estas publicaciones yo veía lágrimas en el museo, o sea, me llegaban lágrimas cuando interactuaban, porque toda una historia de la madre y tanto. Bueno, aquí fue de las donaciones de la casa matriz de Messingen, que fue lo que hizo Suiza, y donaron aquí. Cuando yo publiqué las primeras fotos de la capilla y no estaba el pasillo de Fátima, era una molestia, pero tremendamente grande. ¿Por qué sacaron la Virgen de Fátima? ¿Dónde está? ¿Por qué sacaron el pasillo si era lo más bonito que tenía la iglesia? Yo pasaba por el pasillo de Fátima y me persinaba y que me fuera bien en la prueba. O sea, ese tipo de testimonio es lo que se vive y que uno de alguna forma puede plasmar y contarlo y decir: no es solamente una iglesia. ¿Por qué no está el pasillo de Fátima? No es que la gente de la luna diga: no, pero es que era bonito, era nuestra época. Tienen todos los argumentos también para eso. Diarios y periódicos de la ciudad de Victoria. En este momento es muy importante porque tenemos la presencia y la descendencia de Gino Bustamante como director del diario La Noticia de Valleco, y también su administrador, en este caso Miguel Bustamante Barría. El diario La Noticia es el diario más antiguo, no solamente de Victoria, es un diario que viene del año 1910. Vamos a detenernos un poco después, pero vamos a hablar algo breve. En 1890 en Victoria ya había una imprenta, mucho antes del diario, ¿ya? Que después el dueño del diario es el mismo que tenía la imprenta. Y esa imprenta era El Comercio.
Y esa imprenta tuvo mucha importancia porque se editó el primer libro, y ese libro era de Víctor Manuel Chiapa, ¿ya? Era una persona acá de la zona, un literato, que estudió, tengo entendido, en el Instituto Nacional, ¿no? Sí. En el Instituto Nacional, y él hizo un ensayo, algo muy corto de mapuches, y lo publicó, en este caso lo sacó en la imprenta al comercio. Eso, digamos, como trayectoria. Y por último, para hablar también un poquito de la imprenta, algo que es muy interesante, también Víctor Manuel Chiapa hizo un hallazgo, un mapuche que era poeta, un gran poeta, tenía todas las competencias, la sensibilidad de todo, pero él obviamente hablaba solamente el mapudungún. Y logra Víctor Manuel Chiapa de alguna forma traducir los poemas, y eran poemas realmente de gran envergadura. Incluso también después viene Rodolfo Lenz, otro lingüista alemán, y fue realmente muy interesante porque fue en la época del 1900, y este mapuche se llamaba Jara Calfún, ¿no es cierto? Segundo Jara Calfún. Entonces era sumamente importante lo que pasó también ahí. Y después en 1910, ¿por qué sale el diario? No era por casualidad, era el centenario del país. Estábamos cumpliendo los 100 años. Entonces dicen, bueno, este es el momento oportuno para sacar un diario, y ahí nace el diario Las Noticias de la familia Gutiérrez. Ernesto Gutiérrez era allí, ¿no es cierto? Ernesto Gutiérrez. Entonces él parte con el primer diario, Las Noticias de Victoria. Y ya antes de Las Noticias de Victoria, sí, hubo algunos revistas y periódicos cortos que también salieron, pero fueron de muy poca monta y no fueron diarios tampoco. Entonces, aquí, ahí estábamos viendo entonces Ernesto Gutiérrez, exacto. Ernesto Gutiérrez, que fue el primer director, en este caso entonces, del diario de Las Noticias, hasta el año 1956, Gino, ¿no? Hasta el 1956, y ahí el diario pasa a nombre de Osvaldo Bustamante, que fue el próximo director de este diario. Y en 1967, ¿me acuerdo ahora, Gino? En 1967 lo compra don Tránsito Bustamante, el padre de Gino y de Miguel. Y ahí sigue con mucho esfuerzo, con mucha resistencia en muchos aspectos, y sigue con el diario que tiene vigencia hasta hoy día, con una mayor cobertura, con un diario, además que abarca no solamente Victoria, y eso contamos hasta hoy día con todos los años que tiene. Entonces ahí tenemos la historia de eso. Aquí tenemos grandes personajes también de Victoria, no vamos a entrar a dar nombre, pero gente muy importante, Belarmino Martínez, que también fue uno de los directores del diario, Gino, también, ¿no? Pero un cargo importante ahí. Periodista, ¿no? Redactor, fue redactor mucho tiempo también ahí. Aquí tenemos, ¿ves? Ustedes pueden ver aquí, esto fue un formato, estamos hablando al principio, pueden ver en la publicidad, Moraga. Esta es la casa que actualmente se conserva, ¿no? Que es una casa de una arquitectura muy especial, y que es la casa también icónica del diario, porque el diario todo el tiempo ha estado y nació en esta prensa también aquí de esta casa. Y después tenemos estos avisos en una revista que sacaron los Mercedarios del año 1930 hasta el año 1934. Es decir, cuando llegaron y ya estaban instalados en Baquedano con Miraflor. Y fíjense ustedes los bautizos. Ha sido bautizada Consuelo del Carmen, hijita de don Humberto Valderrama. Ha venido al mundo María. Estos eran los avisos. Fíjense esto, es original, lo que yo les comentaba. Fundación del Convento Mercedario Victoria en el año 1930, el que les comentaba que estaba en la Plaza Pinto. 1 de mayo se abrió la nueva mercedaria Alma Rock, regentada por el padre mercedario Carlos Infante, para que vean ustedes. Eso fue en 1930. Y eso ellos lo sacaron durante 3 años. Bueno, estos son avisos. Aquí ya estaba como Instituto Victoria, regentado por los padres mercedarios. Y vamos a ir avanzando. Aquí tenemos el marihuán, que fue una
Fue un diario que tuvo varias apariciones en años anteriores, después volvió a salir, después entró en pausa, y aquí tenemos también el primer alcalde después de la dictadura, que es en este caso Juanito González, y esta fue la primera portada del Mariluán también ahí en ese tiempo. Estamos hablando del año 1996. Vamos a la próxima. Miren, aquí tenemos la Nueva Carmela y tenemos todos esos avisos. Les cuento algo cortito de la Nueva Carmela. La Nueva Carmela, todos ustedes saben que está en Calle Chorrillo con Ramírez. Se llamaba La Carmela y esa fue construida en el año, antes del año 1900. Y en el año 1909 hubo un gran incendio en Calle Chorrillo que abarcó desde La Carmela, dicen que llegó prácticamente casi hasta la Plaza Pinto. Y ahí quedó totalmente destruida La Carmela. Y se construye en el año 1909 y fueron tan creativos que le pusieron la Nueva Carmela. Si la otra se había quemado. Entonces queda como la Nueva Carmela y esta se construyó en el año 1909. Estaba la Virgen en el ápice de arriba, era una arquitectura muy bonita y eso se demolió no hace tanto, no recuerdo, pero serán 10 años, 8 años, una cosa así. Lamentablemente desapareció. Una arquitectura preciosa que vamos a ver después, una más bonita que fue la del Correo de Victoria. Y eso sí que era una joya. Aquí tenemos más avisos, juez letrado, don Arturo Martín, Instituto de Victoria. Vamos a seguir avanzando aquí con algunas cosas que... Farmacia de Alfredo Manrique, aquí estamos hablando más o menos del año 1934-1935. Eran antiguas farmacias de Victoria. Y si vamos a la próxima, Librería Victoria, fíjense qué novedoso, Librería Victoria de las señoritas Millas. Lo encontraba pero tan particular, o sea, como era la cosa de las chiquillas Millas, pero era de las señoritas Millas. Gran surtido en útiles de escrito, juguetería, artículos religiosos, todo. Y la bodega Yanquihue, y vamos a la próxima para que vayamos viendo algún aviso. Estos son árboles familiares de la colonización suiza, que vamos a hablar un poquito más adelante que lo que pasó. Y Tulio Espinosa, uno de los primeros dentistas de Victoria. Que era increíble, porque la máquina que tenía en ese tiempo era una rueda, una polea, y eso tenía con esta máquina de coser. Entonces así trabajaba él con su... Claro, como una sangre más o menos, exactamente, claro. Después tenemos Viva Chile, aquí ya estábamos en plena época del, ¿cómo se le llamaba al dictador? Aquí hay una cosa curiosa, Balmaceda, ustedes saben que fue destituido en el año 1891 y fue uno de los presidentes que más hizo por Victoria. Balmaceda construyó ferrocarriles, es toda obra de Balmaceda. El departamento de Mariluán lo concretizó Jorge Mon, pero la idea fue de José Manuel Balmaceda. Y como lo destituyeron, después lo concretiza en este caso vamos a la próxima. Vida social, se han hecho cargo del puesto de gobernador y alcalde respectivamente los señores don Marco Huerta Muñoz y don Juan Arriet. Todas estas personas fueron en ese tiempo autoridades y no olvidemos que los Huerta estaban ligados con Bernardo Muñoz Vargas, con Miguel Huerta Muñoz. Y no olvidemos que el primer alcalde de Victoria fue Camilo Sepúlveda. Y el primer gobernador de Victoria fue Tomás Guevara. Y Tomás Guevara parte como gobernador en 1893 cuando parte el departamento Mariluán. ¿Y por qué parte el departamento Mariluán? Porque Victoria en el año 1900 llegó a tener una economía creciente más que todo el resto de las ciudades, más que Angol, que Coyipulli, que todas las ciudades. Empiezan las grandes exportaciones de trigo, ganadería, madera. Y en ese momento coincide que todavía quedaba la fiebre de oro en Estados Unidos. Entonces la producción de trigo aquí se iba todo a Estados Unidos. Teníamos grandes productores como Bunster, latifundios aquí en Victoria como Huillilevo, Colo, Adencul. Todos esos eran fondos que fueron rematados por el Estado poco antes o casi durante la fundación de Victoria. Fueron rematados. Para resumir un poquito, ya que estoy en eso, si hacemos un balance final de todas las tierras que había en la provincia de acá de la Araucanía, 1.300.000 hectáreas fueron rematadas, o sea, rematadas por el Estado en gran parte, y 600.000 se le entrega a los mapuches.
y el resto una cantidad que se entrega a los colonos, tierras que tuvieron que pagarlas, no fueron donadas. Después va a haber esa parte también cuando el Estado va a buscar colonos a Europa y tienen que devolver la plata y se quedan devueltos nuevamente a Europa. Sigamos con la próxima y vamos avanzando. Farmacia Ollarse. ¿Quién nos acuerda de la farmacia Ollarse? Don Natavio Ollarse, químico farmacéutico, padre de Jorge Ollarse Bismeyer, todas familias muy conocidas de acá. Aquí tenemos también, vamos a saltarnos esto un poco y vamos a seguir más adelante. Estas son pequeñas cosas también de grabaciones, recuerdos, que es para ver en el museo, pero no para detenerse acá. Entonces seguimos avanzando. De funciones, vamos a seguir avanzando. Avancemos eso. Colegio San Ramón, lo que yo les comentaba, no se olviden que el Colegio San Ramón en el año 1929 era el Colegio San Ramón, esto era el club de ciclistas. Seguimos avanzando. Colono suizo, voy a ser también bien breve aquí. En el año 1883, 2 años después de la colonización, empiezan a llegar los colonos suizos. Porque el Estado chileno, ya mucho antes de la fundación, empiezan a formar agencias para traer colonos a Victoria. Y estos colonos llegaban acá, se les entregaba una cantidad de hectáreas y se les entregaba también una cantidad de hectáreas de acuerdo a los hijos, y ese terreno tenían un plazo de 5 o 10 años que tenían que pagarlo. Y si no los pagaban, ellos eran nuevamente reportados a Suiza. No eran tierras que fueron regaladas. Y se les entregaba, obviamente, cerilla, carretas, la madera para hacerse las casas, pero esa fue más o menos la instalación de los colonos, y como yo les comentaba, de ahí nace el nombre de la Torre de Babel, porque empieza a haber acá algo multicultural, donde escuchábamos todo tipo de idiomas, todo tipo de nacionalidades. Entonces, después, tratemos alguna vez de definir cuál es la idiosincrasia victoriense. Es difícil, porque tenemos una etnia mapuche, tenemos colonos suizos, alemanes, franceses, ingleses. Entonces es muy difícil. Victoria hasta mucho tiempo no tuvo una idiosincrasia, un temperamento que uno dijera, esta es la característica de Victoria. Todo lo contrario, nos decían que éramos apáticos los victorienses, pero pensemos también un poco en la mixtura de razas que había. Sigamos con la próxima, porque estas son fotos de los colonos. Seguimos avanzando. Esta es mi tía abuela mía. Casualidad que esté ahí, porque no. Después tenemos colonos suizos, familia Lawyer, son todos colonizadores, que también tenemos acá algunas fotos. Les voy a contar algo breve antes de estos colonizadores, de cosas que no están en los libros. ¿Sabían ustedes que la casa de piedra, ustedes saben quién la construyó, no? Siempre es un misterio, dicen la casa de piedra, que parece que era algo militar. La casa de piedra fue construida por un colono. Y él se llamaba Augusto Ostetter Tanner. Él construyó la casa de piedra y le hizo un sótano que todavía se mantiene ahí, donde él tenía cerveza, había una artesanía también de cerveza. ¿Usted sabe quién hizo la casa, que era lo de Garcés, toda esa esquina ahí? Eduardo Ostetter. Y no era un arquitecto, él construyó toda esa esquina ahí. ¿Ustedes saben quién compró el correo en el año 1945, cuando estaba en Riquelme con Calama? Entonces correo en el año 45. Schneider. Y él la arrendó después a Correos. Y arriba en el segundo piso vivía un agente del Banco Español, que era una familia Núñez. Y también vivió en ese segundo piso arriba del Correo una familia Navrat Meline, que no sé si está acá María Elena Navrat. Muchos saludos. Pues. Sí, para que vean, para que ustedes vean. Esto es una escultura por la colonización. Seguimos avanzando, lo vayamos viendo ahí, seguimos avanzando. Aquí vamos a detener un poco. El viaducto Mayeco fue una obra ingenieril colosal, la más grande realizada en ese momento en Sudamérica, y uno de los puentes más altos casi del mundo por muchos años. Nosotros teníamos un paréntesis, ¿no es cierto? Un paréntesis geográfico, que no existía el viaducto Mayeco, estaba solamente el puente Mayeco. Y Balmaceda construye el viaducto Mayeco y pasa la línea central por acá. Antes del viaducto Mayeco, aquí no teníamos línea, ¿no? No había línea de ferrocarriles. Llegaba a Coyipulli, Renaico, Angol, y salía a Púa que era un ramal, y continuaba a Curacautín y a Lonquimay. Entonces no teníamos línea férrea. Y Balmaceda construye el viaducto. ¿Quién fue el arquitecto del viaducto del Mayeco? ¿Se recuerda alguien o no? Victorino Lastarria. Él fue el ingeniero que diseña el viaducto Mayeco.
Pero se encuentra con el problema, hicieron todos los estudios que se podía hacer, era factible, pero ¿quién lo hace? Entonces se hizo una licitación en Europa, en Francia, para licitar la construcción de toda esta armazón. Y en ese momento, ¿saben quién estaba como diplomático allá? Alberto Blesgana, que muchos lo conocemos como cuentista, como de literatura. Estaba Alberto Blesgana. Y Alberto Blesgana realiza la licitación allá y se presentan 3 oferentes. Entre esos estaba Eiffel, tal lo que se lo adjudican, en este caso que es Schneider Creusot, y otra compañía que en este momento no recuerdo. Y se lo adjudica Schneider Creusot. Ellos adjudican. Y de ahí nace el mito de que el puente del viaducto es de Eiffel. Nunca ha sido de Eiffel. Lo que pasa es que se presentó como oferente, pero no se adjudicó la construcción. Y el ensamble del puente del viaducto Mayeco llegan 3 embarcaciones a Talcahuano. Y la segunda embarcación se hunde en Valparaíso. Y se perdió todo el material, todos los ensambles, y nuevamente llegó el nuevo embarque. Esa es la historia del viaducto Mayeco, un puente de 102 metros de altura y de más de 300 metros de largo. Entonces fue realmente, y eso unió inmediatamente la línea central. Y para Balmaceda fue su obra más grande. Y se inaugura en el año 1891, y Victoria construye la estación en el año 1891, y Balmaceda se viene en el tren para el día de la inauguración, y llega a Victoria en el año 1891 con nuestra estación recién construida. 1890. Ya estaba construida y claro, la inauguración del viaducto fue en 1890. Y después se construye entonces la línea hasta Temuco, que hemos hablado de Berniore y todo esto. Entonces aquí tenemos la estructura para que vean ustedes lo colosal, el megaproyecto que era esto para esa época, y también intervinieron ingenieros chilenos, un diplomático que se encargó de la licitación allá en Francia, y estas son las historias del viaducto del Mayeco. ¿Ya? Y aquí esta es la inauguración, ahí tenemos el puente, aquí está la parte protocolar, toda la gente viendo la inauguración, y como les digo, Balmaceda llega acá en el tren a la estación después de la inauguración de Mayeco. Y les dice cuando se baja del tren, lo primero nuevamente, ustedes van a tener el departamento Mareluán, se va a cumplir, porque esa era su promesa. 1891, al año después de todo esto, lo destituyeron por levantamiento del Congreso, y se fue Balmaceda. ¿Y quién llegó después? Llegó Jorge Mon. Llega Jorge Mon, y Chile entonces llega después de Balmaceda. Y en el intercambio, un tránsito muy cortito estuvo Baquedano, entre que se va a Balmaceda y llega Jorge Mon. Y Jorge Mon concretiza entonces el departamento Mareluán, que es de 1893 como hasta 1927, 1998. La próxima, una imagen muy bonita en el viaducto del Mayeco, una yunta de buey con carreta. Seguimos avanzando entonces, vamos transitando viaducto Mayeco, el puente carretero, y aquí tenemos el viaducto. Aquí tenemos una vista preciosa del río Mayeco, el cañón del Mayeco abajo aquí, y aquí tenemos estructuras de puente ferroviario, y aquí tenemos el presidente Pedro Montt cuando viene a Victoria en el año 1908. Una visita que hace a Victoria. Esta es Victoria de esa época, 1908. Esas casas, y esta gente se está desplazando a la plaza para homenajear en este caso al presidente, a Pedro Montt. Vamos a seguir avanzando, son puentes también, algunos accidentes de puentes también ferroviarios. Esto está en Trayén, entre Púa y Trayén, pero no nos vamos a detener mucho. Este fue un puente que también hicieron un puente provisorio aquí para que la gente en el Bajo Trayén, aquí en Victoria, para que la gente por un accidente pudieran transitar, y se hizo eso en forma muy precaria. Y aquí tenemos otras estructuras también del puente Trayén, acá en Victoria. Atrás podemos ver estructuras de acá, puente Colo, que esta es parte del museo ya porque no existe, y el puente nuevo atrás, que también del puente Colo. Y aquí tenemos el viaducto Colo, modernización 1917. Si ustedes se fijan, son estructuras muy similares, y que muchas de ellas fueron construidas también por Schneider Creusot. Él marcó mucho también con... Ustedes saben que la estación de Santiago es de Schneider Creusot, no es de Eiffel. Entonces ahí hay mucha confusión.
Estación de ferrocarriles, entonces ya tenemos 1890, ya teníamos una estación de ferrocarril en Victoria. Y de ahí viene el gran crecimiento de Victoria, porque ¿qué es lo que pasa? Si teníamos estación, llegan los trenes, Pisagua se transforma en la principal arteria comercial. Empiezan los hoteles, Hotel España, Don Tato, todos los hoteles al frente porque la gente llegaba y se quedaba a alojar. Aparece todo el comercio por Pisagua, el Reloj Grande, Spring, Jenny, y todas estas casas comerciales se instalan en Pisagua desde en este caso de sur a norte. El Reloj Grande, Don Pablo Benner, Spring, la familia Riva, Perdiguero, y todo ese negocio parten ahí. El Coligüe, la ferretería de Felmer, cuando incluso en la esquina tuvo una bomba de benzina. Entonces, calle Pisagua se transforma y la calle Chorrillos tiende a tomar otro aspecto social y comercial, porque ahora está la estación y está la calle principal, que es Pisagua. Estación de Victoria, que ya la pasamos. Esta es la estación de Victoria, la que fue construida en el año 1890. Seguimos. Estación de Victoria, 1890. Miren que era linda. De vidrio muy chico. Las estaciones eran todas de 4 bajadas de agua, porque pensemos en el año 1900, no habían arquitectos muy ingeniosos y no habían arquitectos. ¿Y saben lo que pasaba? ¿Por qué en Victoria se especula que hay tantas casas así con 4 bajadas de agua y todo? Porque era una forma de imitación de la estación. Entonces decían, ¿cómo hacemos la casa? Bueno, como la estación, pongámoslo con 4 bajadas de agua y ¿para qué vamos a carecer tanto? Pero son mitos, ¿no? Son mitos también. Este es un antiguo instrumento de la estación de ferrocarriles de Victoria, que era cuando Victoria venía, entregaba un aro, en ese aro era una llave y se podían comunicar con la próxima estación para el pase, que también es una historia bien bonita. Aquí seguimos avanzando, estación de ferrocarriles, vámonos, estación de Victoria. La estación de Victoria, vamos a hablar de una fecha inexacta, en 1947 se construye la segunda estación de Victoria, 1947, 1946. Esa es la estación que tenemos actualmente, esto que está en el frente de la estación de Victoria, y la estación de Victoria se transforma en un evento social. O sea, la gente iba a ver a pasar el tren, era un evento. Vamos a ver pasar el tren porque pasan de las 12. O alumnos que salían del colegio a verla pasar del tren. La próxima, por favor. Sigamos porque es el front también de la estación de Victoria. La próxima. Eso también, sigamos, es todo de la estación. Próxima. Se pega. Ah, sí, el talento. Sí. Aquí tenemos también la estación interior. ¿Se acuerdan la baldosa que tenía en la estación de adentro? Esta la tenemos. Podemos avanzar nomás, seguimos avanzando ahí, esto es todo todavía de la estación de Selva Oscura, una estación que se está peleando como patrimonio y todo, pero la estación dice que ya no puede esperar más, y se está desarmando, se cae, pero parece que las autoridades todavía no pasa nada. Da pena ver esas estaciones en el estado que están. Estación de Cuyinco, pero vamos a seguir avanzando, sigamos avanzando, son todas estaciones muy bonitas, que son todas de la zona. Cuyinco también, ustedes pueden ver la arquitectura. Seguimos avanzando, el ladrillo, seguimos avanzando, la estación de Quino. Quino fue también una comuna actualmente acá, estación de Púa, que ustedes saben, acá hace pocos días acá estuvo alguien exponiendo con respecto a la estación, al ramal de Púa. Fue un ramal tremendamente importante porque Púa nos permitía llegar hasta Lonquimay y había un proyecto tan ambicioso como transoceánico. O sea, iba a ser la forma de poder unir y sacar cosas, un trayecto comercial entre la Argentina y Chile. Aquí tenemos también, esto, ustedes saben que está en Púa, ¿no es cierto?, parte del museo, el famoso, ¿se acuerdan? El tren Flecha. Cuando llegó el tren Flecha, era un tren como de los japoneses ahora, era un tren que casi levitaba. Los otros andaban 80 kilómetros por hora y este andaba a 120, entonces ya era lo máximo que había el Flecha y no paraban en algunas estaciones. Entonces era todo un evento cuando ya aparece, se retiran las máquinas a vapor, y empieza a aparecer también las máquinas petroleras. La próxima, bueno, esto vamos a pasarlo también rápido. Este fue el primer tren eléctrico que llegó a Chile y lo trajo Bunster, que fue un agricultor, empresario, que tuvo un gran imperio en Trayén
y él trajo el primer tren eléctrico para sacar su producción a la estación. Entonces la estación le construyó una línea y él trajo el primer tren eléctrico de Chile, y creo que de Sudamérica. Hospital de Victoria, vamos a ser breve también. El Hospital de Victoria en el año 1893 parte no como hospital, sino como quien dice ahora casi un consultorio, y era Belisario Galdame, que fue el primer médico que partió con esto. Pero para ir avanzando, el hospital se construye en el año 1912-1911, ¿ya? Ahí se construye el hospital. Y al poco andar, en el año 1913, viene una peste de viruela, que fue una pandemia que fue horrible. Falleció mucha parte de muchos victorienses, que incluso se relata que habían cadáveres en las calles. Entonces se hizo un dispensario, incluso en el cementerio municipal, para poder ir avanzando y no se podían enterrar. Eso fue en el año 1912. En el año 1951 se quema el Hospital de Victoria, un incendio, uno de los más grandes, en 1951, y muere ahí un mártir que tenemos, que es el bombero Sobarzo, que yo le pregunto a los alumnos de repente en los colegios, ¿y por qué se llama bombero Sobarzo? No sé, porque está Filomeno ahí a la vueltecita. Pero no saben que fue un mártir, y la importancia, y fue uno de los primeros mártires de Victoria que falleció. Está en el cementerio, y esta es la placa que yo le saqué una foto y que lo encuentro también muy bonito. Otro bombero fue mártir, pero no está ahí. Colegios y escuelas, nos vamos a ir también algo más rápido. Bueno, el Hospital de Victoria, antes que termine, entonces se reconstruye en 1951, se quema y se va a la ex Escuela 1, ¿ya? Del 51 al 61. Entonces vemos muchos que nacimos en esa escuela, desde el 51 al 61. Los más buenos mozos. En mi caso soy del 61, entonces yo... Entonces ahí estaban los de esa generación del liceo, del colegio, de la escuela número 1. Héroes de Iquique es una de las escuelas municipal básicas más antiguas de Victoria. Es del año 1893, para que vean ustedes. Y hubo un liceo en Victoria, en calle Prat, con Gorostiaga, que era un liceo chiquitito, que no es el liceo actualmente del B10, y que también es del año 1890. Escuela de Mónica Geber, bueno, todos conocemos a la Mónica, su filantropía y todo lo que pasó. Estas escuelas no se olviden que se construyeron, igual que la escuela normal, se construyeron con Rockefeller, que fue una donación norteamericana, después del terremoto, y se construyen estas escuelas. Tienen la misma característica como la tenía la escuela Sánchez, la escuela normal. La escuela normal actualmente no está la católica, eso fue construido también por Rockefeller, por donaciones de Rockefeller. Entonces nos vamos a la próxima. Esta todos conocemos, la antigua Escuela 1, y antes que Escuela 1 se llamó Escuela 2, ¿ya? Años anteriores, y actualmente el Colegio Ignacio Carrera Pinto. Avanzamos, acá tenemos Instituto de Victoria. El Instituto de Victoria, bueno, ya les comenté que los mercenarios llegan a las 29, el 30, y ya tenemos la historia menos clara. Estas son imágenes, podemos seguir avanzando, porque son imágenes también de curso de alumnos, fotos del frontis. Sigamos avanzando hasta la iglesia, y también parte de ahí. Esta es una de las iglesias más antiguas de Victoria, es como de 1894, ¿verdad? Una arquitectura muy bonita la que tiene, que está en calle Urrutia, en la esquina encontrada del liceo. Seguimos avanzando. El Liceo de Victoria en 1943, no se olviden que el Liceo B10 parte como en el año 1943, se quema, sufre 2 incendios, pero siempre estuvo en el mismo lugar, entre Urrutia y Calama. Vamos avanzando. Aquí me voy a detener un poco en la Escuela Normal de Victoria. La Escuela Normal de Victoria parte en el año 1906, y en el año 1910 salen los primeros egresados. Y en ese momento, en 1906, la Escuela Normal, a ver, ¿cómo les comento? Para mí la Escuela Normal tiene tanta historia, marcó tanto en nuestra ciudad, todos los profesores que egresaron y que salieron de acá, con un sello, con una idiosincrasia, con una vocación que no existe ahora. Era vocación, ahí no era que no quede, no me dio el puntaje, igual tenía que estudiar para profe, era vocación pura.
Y los profes normalistas no eran solamente profesores de educación, de conocimiento, eran de valores, de costumbres. O sea, tenían que saber podar, tenían que hacer huerta, tenían que hacer todo. Entonces, esta escuela normal está hasta el año 1928 y en el gobierno de Ibáñez del Campo se cierran las escuelas normales y se reabren en el año 1947-1948 aproximadamente. Ahí se reabren. Y después la escuela normal se van al fondo Los Pinos, donde está actualmente la Universidad Arturo Prat. Era un fondo muy grande, como de 300 hectáreas, y eso se compra mucho antes. Y ahí termina la escuela normal el año 73. Nacieron grandes de la escuela normal. De la escuela normal, por ejemplo, para ser bien corto, salió Teodoro, ¿alguien me puede ayudar o no? No, perdón, estoy dando el apellido. Que sacó un doctorado en física después que estudió la normal y le entregan la reina Isabel un premio en Inglaterra. Exactamente, él. Entonces, a ese nivel, salió Caupolicán Peña, o sea, salieron grandes futbolistas. ¿Quién sabe que en el liceo estudió Jorge Teillier, que es uno de los grandes de la poesía lárica? Jorge Teillier estudió en el Liceo de Victoria. Y trabajó aquí también, exacto. ¿Quién sabe que Marta Brunet estudió aquí en Victoria y también cursó sus estudios después en la hacienda que tenía, pero estudió también en Victoria? Entonces tenemos tanta gente, y no voy a hacer mención porque son muchos, y por eso les insisto, Victoria la culta, o sea, no es casualidad. Vamos a la próxima y tenemos casas antiguas de Victoria. Aquí vamos a hacer un recuento así relativamente... Estas eran las típicas construcciones de Victoria, con tablas. Así eran las calles de Victoria, eran solamente tablones. Y vamos a seguir avanzando para que lleguemos a la plaza, porque a mí me interesa. Este era el hogar de la escuela Cayetano Villar, como actualmente en ese sitio está el TEM, ¿no es cierto? Esto era. Esta era la casa de don Federico Fater, ¿no es cierto? Que esto estaba exactamente en la esquina ahí, frente a la escuela 1, en la esquina de la plaza. Fíjense, el latado de todo esto era muy propio de los suizos y abajo en hormigón. Y aquí estaba el negocio de la cerveza, donde celebraban también los que salían del hospital. Estas son construcciones antiguas, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos la casa de Spring, que era en calle Pisagua, que era de la familia Rivas. Era en este tiempo, Spring era una boutique. Era muy vanguardista, llamaba la atención porque tenía maniquí, cosas muy vanguardistas para la época. Y después seguimos avanzando. Aquí tenemos que fue la casa campesina, fue unos alemanes. Esta es una casa con una arquitectura netamente alemana. Esta foto la he sacado, todo esto porque me llama mucho la atención en Victoria, estas mamparas, y he sacado todas estas fotos porque la encuentro realmente preciosa. Esto es lo único que se pierde de lo antiguo. Estas casas todas las conocemos, ¿no es cierto? Que esto ya está todo remodelado. Y sigamos avanzando. Y tenemos aquí, vamos a seguir avanzando. Se pegan, no va a pasar ya. Ya, aquí está la famosa Casa Piedra, ya les hablé de la Casa Piedra, ¿no es cierto? Que fue Augusto Hofstede el que construyó la Casa Piedra. También hubo un hogar de niñas y también hubo, se dice, una casa de dudosa reputación. No sé si algunos dicen que era al lado, que no era ahí, pero algo había. Esta casa fue del doctor Fuente Alba en Victoria, un gran médico que hubo en Victoria y su proyecto era hacer una clínica. Y si ustedes se fijan, aquí, esto era donde estaban los militares, esa casa. Aquí también tenemos la casa mismo, la frente al cine, al teatro. Sigamos avanzando. Y sigamos. Ahí estaba la Teresita, la señora de las lanas. ¿Quién no se acuerda? Aquí tenemos la casa donde vivieron mucho tiempo los Sagredos, y ahí vivió el doctor Wagner. El doctor Wagner fue un ginecólogo, un destacado médico victoriense y que luchó por la construcción del hospital de Victoria cuando se quemó. Vamos avanzando, construcción 1909 de la Nueva Carmela, porque la Carmela ya se había quemado con el gran incendio de Chorrillo. Una casa solamente destruida por un incendio. Vamos avanzando. Inicio del lugar histórico de Victoria. Vamos, estamos a una hora y estamos más cerca. Aquí tenemos también de la estación. Tenemos aquí algo muy bonito donde estaban los molinos. En Victoria llegaron a haber 8-10 molinos en el año 1900 y fábricas de cerveza. Estaban los Nilman. Para recordar rapidito, se me olvidó, en la Plaza Pinto estaba el Hotel Alemán.
que estaba en la calle Baquedano con Chorrillo, ¿ya? Y ese hotel después desaparece, se construye, llegan las monjas y se construye ahí el convento de las monjas, donde estaba el hotel alemán, como observación también de eso. Y los mismos tenían cervecería, como también lo tenían como 3, 4 familias. Esto de los Meyer, una familia también que... Esta es la calle de la plaza, donde estaba aquí Germani, fíjense, el entablado. Las calles eran todas con tablones. Estamos hablando de esa época. Y ahí estaba la compañía de teléfono, ¿se acuerdan? Y poco más allá estaba la RCA Víctor. Sigamos avanzando. Aquí tenemos los vuelos populares que se hacían en Victoria y está el hangar. Sí. Y aquí tenemos compañías de bomberos que fueron súper importantes, parte social también. En una de estas fotos que está con eso ahí, creo que es Lawyer, ella, la que está ahí, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Y seguimos avanzando. Aquí tenemos esto que está al lado del consultorio. Seguimos avanzando con bomberos. Seguimos. Ya nos queda muy poco para que vayamos. Aquí donde estaba la Ford, ¿no es cierto? Donde estaba Germani, y fue él muy vanguardista, fue el que trajo la marca Ford a Victoria, ¿ya? Esto está, ¿se acuerdan? En calle Chorrillo. En calle Chorrillo, aquí tenemos también otras casas, consultorio, tenemos ahí. Sigamos avanzando. Esto es lo que está, ustedes se ubican perfectamente bien, ahí también donde estaba la relojería Tepa, aquí está otro edificio icónico de una gran arquitectura como es ese edificio, que ahí también se está destruyendo, Spring, ahí, y aquí tenemos una vista a la calle Victoria también. Sigamos avanzando, porque estas son imágenes para verla en el museo con más detención. Aquí está la Plaza Balmaceda, seguimos avanzando. Aquí tenemos también, ahí son vistas, la iglesia que la hayamos visto, el Liceo de Victoria, seguimos avanzando. El cementerio voy a destacar algunas cosas. Aquí hay una cuarteta de versos, y esa cuarteta de versos fue del señor Barros, y el señor Barros era penquista, nunca lo hizo para Victoria eso. Él hizo esa cuarteta de versos y se fue a Santiago, y de alguna forma muy circunstancial llegó al cementerio de Victoria, pero no fue hecho para el cementerio de Victoria. Y una de las tumbas más antiguas del cementerio de Victoria es de Ulises Ruedi, ¿no? Que está considerada una de las más antiguas, de la familia Díez, que es una familia de españoles, que estamos hablando de 1894, 1895. Aquí está la cuarteta que Gustavo Montiel, me voy a referir muy poco, la Curtiembre, un gran empresario de Victoria, tenía una Curtiembre, todos conocemos los calzados, el fondo, y también el testigo de la gloria y el ocaso de la Curtiembre, que en este caso trabajó mucho tiempo como administrador de la Curtiembre. Aquí tenemos algo que habíamos visto con respecto al edificio. Aquí también son todas imágenes que tengo ahí, pero para ver un poquito la linda arquitectura de todo esto. Seguimos avanzando. En Pisagua, el primer hotel se construye en el año 1945-1946 en Pisagua. Ahí estaba el primer Hotel Royal. Ese Hotel Royal a los pocos años se quemó. Y de ahí estuvo un corto tiempo donde está Montero, en forma muy transitoria. De ahí se va a donde está actualmente el hotel y compra un hotel alemán y construye un Hotel Royal. Se vuelve a quemar y viene una remodelación completa que es actualmente donde está el hotel Abel, que es con su madre, que es del Hotel Royal. Ahí está padre, hijo, y aquí vamos a seguir avanzando. Esto, bueno, todos sabemos, Cervantes, gran empresario, gran amigo de todos los victorienses, construyó como en 1966-67 la Hostería El Bosque, que fue un lugar icónico, social y de grandes eventos en Victoria. Aquí tenemos la iglesia Sagrado Corazón y el padre Montesino, que fue una anécdota, porque la gente le llamaban los curas negros, y como que había cierta rivalidad con los mercedarios, como eran los curas negros. Y el párroco era negrito, era bien moreno, el padre Montesino decía, no, si de los curas negros. él era de mucha filantropía, de recolectar cosas y todo. Vamos a la próxima. Seguimos avanzando. Ahí tenemos el mercado. No vamos a tener tiempo para hablar mucho del mercado, pero ya será en otra oportunidad, que lamentablemente se quemó también. Seguimos avanzando. El correo, actualmente,
vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos también, este es el primer edificio consistorial de Victoria, que todos sabemos que está aquí al lado. La panadería San Pedro, un clásico, Benavente, uno de los grandes también de la industria del pan, el carro repartidor, un caballo, donde se repartía el pan. Seguimos con la próxima, en nuestro Teatro Cine de Victoria, construido como en el año 1942, que lamentablemente está destruido. Confitería Central, un centro social que partió como en el año 1900, como en el año 60 y algo, tengo entendido. Sí, que era de los Smith, primero estaba un poco más allá y era de los Riquelme, y después lo compra también Smith. Aquí tenemos Ernesto Miller, un gran molino en el Bajo Traguén, en el Valle, que fue también un gran comerciante. Esto lo pasamos, fueron carreras que se hicieron también acá en el fondo La Anchí. Aquí tenemos un avión que para el terremoto del 60 fue el que trajo ayuda, como imágenes también del museo. Y seguimos avanzando, vamos a seguir avanzando. Para terminar, para hablar un poquito más, vamos a hablar de la Plaza de Balmaceda de Victoria. La Plaza de Balmaceda de Victoria se funda en el año más o menos 1893, 1894. Y se llama Balmaceda porque fue bajo la administración de José Manuel Balmaceda. La Plaza de Balmaceda era un bosque nativo de puros robles, no había absolutamente nada. Empiezan a talar, a botar los primeros árboles y se le llama Plaza de los Robles, antes de la Plaza de Balmaceda. Y todo hecho en tablones y los troncos cortados, ahí parte la Plaza de Balmaceda y se le designa también como Plaza de Armas. Bueno, grandes personajes de Victoria, la señora Edith Werner y muchos de los que tenemos también. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí la presentación porque el museo es tan amplio y es difícil poder condensar o presentar todo. Y de repente la pasión de uno como que lo lleva a querer presentar todo, pero entiendo la paciencia y la perseverancia. Entonces, todos ustedes pueden ingresar al Museo del Tiempo, Nivaldo Cretón, y pueden recorrer todo esto y están las historias y todo. Pero yo quería tener la oportunidad de presentar por lo menos un extracto de lo más importante y que sea face to face, haber tenido la cara de ustedes y entregarles y recordar un poquito todo lo que es del museo. Yo les agradezco enormemente, era un evento que de alguna forma, les digo sinceramente, lo estaba esperando porque quería contarles y tener el primer acercamiento con ustedes y ver en qué consiste el Museo del Tiempo. Muchas gracias por la atención dispensada y que estén pero muy bien. Gracias a ti.